Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Rivas, cursante del segundo año de Medicina, sección 7, en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, con un tema en común, el cual voy a tener la finalidad de definirles el concepto de la computadora personal y darles un breve resumen de su historia. Vamos a tener entonces que la computadora personal, estos acrónimos van a venir de los términos ingleses personal computer. Originalmente esta tenía un uso exclusivo, o esta definición tenía un uso exclusivo a un procesador llamado IBM, que fue dado por la marca del mismo nombre y comercializado a inicios de los años 80. En sus inicios, este contaba con un procesador, una capacidad y una memoria que puede considerarse obsoleto en la actualidad. Posteriormente, esta definición era utilizada para todos aquellos derivados de la IBM, expandiéndose a tal punto de abarcar todos los equipos de uso personal. Esta es un tipo de microcomputadora, la cual fue diseñada originalmente o en sus principios para ser utilizada por un solo usuario y es de tamaño medio. Posteriormente vamos a tener que existen sistemas operativos que van a permitir varios usuarios simultáneamente, que es lo que se va a conocer como multiusuario. Suele denominarse ordenador de sobremesa debido a que ésta no permite el transporte y tiene una posición estática. También fue diseñada para realizar tareas comunes de la informática, como la edición de los textos, navegar por internet. También cubre trabajos o tareas de ocio, tales como ver películas, escuchar música, entre otros. Pasemos entonces al siguiente punto, que vendría siendo la breve historia de la computadora personal. La computadora tiene su origen en dispositivos que permiten realizar cálculos de forma mecánica, tales como el ábaco y la pascalina. No fue entonces sino a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que comenzaron a construirse las primeras computadoras analógicas mecánicas. A partir de la década de 1960 y 1970 aparecieron las computadoras digitales, las cuales en un principio ocupaban habitaciones enteras y consumían una enorme cantidad de energía eléctrica. Con la aparición de los circuitos integrados como el CAN-BAT 1, las computadoras pudieron reducir enormemente su tamaño, de manera que podían ser utilizables fácilmente. Vamos a tener entonces que esto fue lo que abrió paso a las computadoras personales, también llamadas PC. La reducción de los costos de producción y con la llegada de las tarjetas gráficas desencadenó la masificación de las computadoras, permitiendo así que éstas pudieran llegar al pasar de los años de múltiples modelos y tamaños, y que a su vez estas pudieran integrarse a otro tipo de dispositivos, tales como teléfonos, tabletas digitales, relojes, entre otros. Es importante ver cómo la computadora desde sus inicios podía abarcar una habitación entera y cómo actualmente la podemos tener sobre nuestra mesa de manera más pequeña y utilizable. Es importante también conocer que la computadora a lo largo de los años se ha vuelto un tema de mucha más importancia debido a que se ha vuelto nuestro día a día y es indispensable conocer su origen y su concepto. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José Cabrera, soy estudiante de Medicina de segundo año en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos y el día de hoy les estaré hablando un poco sobre los componentes de un computador. Para el estudio mucho más fácil, rápido y sencillo, vamos a dividir a los componentes del computador en dos. De esta manera estudiaremos primero a los componentes tangibles de un computador, refiriéndonos de esta manera al hardware. El hardware es un término que hace referencia a todos los elementos físicos que forman parte o interactúan con un computador. Como mencioné anteriormente, el hardware hace referencia a esos elementos u objetos tangibles que constituyen el computador. A su vez, podríamos dividir el estudio del hardware según la ubicación de los componentes del computador de tres maneras. Principalmente vamos a tener a los componentes externos del computador. Generalmente los componentes externos de los computadores son iguales tanto en los computadores portátiles como en los computadores de escritorio. De tal manera es importante mencionar principalmente a la pantalla. La pantalla es esa parte de la computadora que va a mostrar el contenido y es gracias a ella que el usuario puede interactuar con la computadora. Cuando escribimos con el teclado o usamos el ratón, es en la pantalla donde se refleja el uso de él. Y es también aquí donde se muestran los datos. Por otro lado, tendríamos al teclado. El teclado es descendiente de la máquina de escribir
y este sirve para escribir textos y comunicarse con la computadora. Los teclados generalmente tienen 100 teclas, en las cuales están incluidas las teclas del alfabeto, los números, los acentos y las teclas especiales. También vamos a tener al ratón. El ratón es el componente del computador que nos permite mover el cursor, es decir, la flecha que generalmente se nos muestra en la pantalla, bien sea para apuntar elementos en la pantalla o para seleccionar estos elementos haciendo clic con el ratón. En las computadoras portátiles el ratón no es obligatorio, ya que estas cuentan con un touchpad situado en el teclado que sustituye la función del ratón. Pasando ahora a lo que serían los componentes internos del computador, es importante mencionar que estos componentes no son visibles desde el exterior, por ende es necesario abrir el computador y descubrir todos los componentes electrónicos que se sitúan en dicho lugar. Principalmente vamos a mencionar a lo que sería la unidad central. Esta es la caja que contiene a todo el material electrónico esencial para el funcionamiento de la PC. Es decir, esta contiene el procesador, el disco duro, la placa base y la fuente de alimentación. El procesador es el cerebro de la computadora y este se encarga del intercambio de datos entre la memoria RAM, el disco duro y la tarjeta gráfica. Además se encarga de leer datos en la memoria, procesar datos y permite escribir datos en la memoria. Por otro lado, hace cálculos, ¿ok? Y es importante mencionar que este importante componente se encuentra conectado a la placa base. Por otro lado, vamos a tener al disco duro. El disco duro es el componente que tiene el sistema operativo del computador, el cual puede ser Windows, Mac OS, Linux o cualquier otro. Además, posee los programas preinstalados y los datos personales del usuario. El disco duro tiene como función el almacenamiento de datos en la computadora y este incluso es capaz de almacenar más de 1024 GB, lo que corresponde a miles de fotografías, miles de películas e incluso millones de documentos de texto. Además, vamos a tener a la placa base. Este es el componente principal de la unidad central y se encarga de centralizar y procesar los datos intercambiados dentro del computador usando el procesador. Además, es el soporte en el que todos los componentes de una computadora están conectados. Por ende, esta se encarga de manejar el disco duro, el teclado, el ratón, la red, los puertos USB, entre otros. Vamos a tener de igual manera lo que sería la fuente de alimentación. Es obvio que sin una corriente eléctrica un computador no podría funcionar. Por ende, este bloque transformará y suministrará la energía necesaria para la placa base y el posterior funcionamiento de la computadora. La memoria RAM. La memoria RAM es utilizada por el procesador, el cual se encarga de colocar datos aquí para procesarlos. La memoria interna, conocida como ROM, es la memoria que almacena información de manera permanente. Es decir, el usuario no puede alterar el contenido una vez que haya almacenado esa información, solo puede simplemente desinstalarlo o desinstalarlo. Y por último tendríamos a la tarjeta gráfica o de video, que esta se encarga de la visualización de la pantalla liberando el procesador de esta función. Este componente se dedica al procesamiento de datos relacionados con videos e imágenes que se reproducen en el ordenador. Ahora, hablando un poco y por último de los componentes periféricos del computador, estos componentes son aquellos que se pueden añadir a la PC para aprovechar todas las posibilidades de esta. Es decir, son aquellos componentes como una impresora, un escáner, una cámara web, una conexión a internet por cable, una tarjeta de memoria, un USB, un cable HDMI, entre otros. Ahora, pasando a esos componentes intangibles del computador, vamos a hablar del software. El software son todos los sistemas operativos y programas que trae un computador. Este incluye las aplicaciones, los procesadores de textos y todas las aplicaciones necesarias para los usuarios.
Como mencioné anteriormente, el software hace referencia a todos aquellos elementos u objetos no tangibles del computador. Ahora, el software de igual manera se divide en dos maneras. Inicialmente vamos a estudiar al software de sistema. Estos son los programas preinstalados en la computadora que permiten dar soporte a otros programas instalados por el usuario. Algunos ejemplos de estos sistemas operativos pueden ser Windows, Mac OS, Linux, entre otros. Además, los limpiadores de discos, los antivirus, los controladores gráficos, entre otros. Y por último tendríamos al software de aplicación, el cual son aquellos programas que no tienen nada que ver con el funcionamiento del equipo, sino que estos simplemente son instalados por el usuario para realizar funciones determinadas, como lo serían las hojas de cálculo conocidas como Excel, los procesadores de palabras conocidos como Word, los programas de la base de datos conocidos como Access, los programas de diseño gráfico conocidos como Ilustración, los navegadores de Internet como bien podrían ser Chrome, entre otros. Ya teniendo claro cuáles son los componentes de un computador, mi compañera les hablará un poco sobre el impacto ambiental que generan o han causado las computadoras. Buenos días, mi nombre es Carla Cardoso, estudiante de segundo año de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Y continuando con el tema, les estaré hablando sobre el impacto ambiental de las computadoras. La computación, como parte de la tecnología de punta en la actualidad, no escapa de ser parte de los impactos negativos que se ven reflejados en el medio ambiente. La generación de productos contaminantes en la fabricación de las computadoras, el desecho de equipos y materiales en lapsos cortos de tiempo y el aumento en el consumo de energía eléctrica son algunos de los efectos nocivos para el ambiente que están relacionados con las computadoras. Podemos dividir la forma en la que las computadoras afectan al medio ambiente en tres fases. La primera serían los procesos de fabricación contaminantes. En los procesos de manufactura se puede hacer uso de elementos químicos y generar productos de desecho dañinos para el ambiente. El uso de materiales pesados como el níquel tóxico y otros químicos como los que se encuentran constituidos por los clorofluorocarbonos contenidos en solventes y agentes limpiadores suelen estar presentes en la fabricación de las computadoras. Estos productos químicos que contienen cloro ascienden y se descomponen por la acción de la luz solar, produciendo así daños en la capa de ozono. La segunda fase sería la obsolescencia de equipos y programas. En la actualidad, un sistema de computadoras tiene un periodo de utilidad de 2 o 3 años aproximadamente. Después de este tiempo, el equipo suele ser inapropiado y se considera obsoleto, por lo cual se sustituye por otro más actualizado. Si los materiales no se reciclan, pasan a ser residuos sólidos, afectando así al ambiente. La tercera fase serían las exigencias de energía, pues los equipos de computación son aparatos que requieren energía eléctrica para funcionar. Por lo tanto, el incremento de la utilización de estos dispositivos conlleva a un aumento en las necesidades de energía y en la producción de esta misma, lo que tendrá un probable impacto ambiental. La magnitud del consumo de energía está relacionado con el uso inadecuado de los computadores, ya que para mantenerlos encendidos se necesita consumir cierta cantidad de energía eléctrica, y en muchas ocasiones las personas las suelen dejar encendidas sin darle ningún tipo de uso, afectando tanto su funcionamiento como al medio ambiente. Algunas recomendaciones para reducir estos impactos son ajustar el brillo del monitor. Cuanto más brillante esté, más energía consumirá. Se puede reducir el brillo del monitor cuando éste se encuentre en un cuarto oscuro, ya que así nuestros ojos serán más sensibles a la luz. Una pantalla menos brillante también ayudará a reducir el cansancio visual. Apagar el protector de pantallas. Los protectores de pantalla no ahorran energía. En realidad, algunos de ellos, con capacidades gráficas y muy intensas, pueden provocar que se utilice el doble de energía y además evitar que la computadora entre en modo suspendido. Desconecta el cargador. Desconectar el cargador de la computadora una vez se haya cargado.
Si no lo hace, continuará gastando la misma energía que cuando carga el dispositivo y generará entre 35 y 70 kilogramos de dióxido de carbono al año. Por último, limpiar el sistema operativo de la computadora. Esto reducirá la carga de programas en estado inactivo, ya que son los que mayor cantidad de energía consumen.